Hola a todos, mi nombre es Ankeniak y el padre que me guía es Ankalud y vamos a compartir con la maestra Agiriak, que para mí la defino como evolución y expansión. Vamos a simplemente a compartir experiencias en este transitar en la tierra como humanos. Entonces vamos a ver si se une la maestra. Y me parece que sí, ha entrado. Ah, respiro, respiro. Suelto. Hola, preciosa. Buen día. Hola, muy buenas. Akiria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, re bien. Bueno. Aquí te tenemos, que ha sido muy difícil de acceder a ti, ¿eh? Eres muy difícil de acceder a ti, ¿eh? Sí. No ¿Cómo, sabía cómo? que estaba haciéndola difícil. Ah, pero bueno. Ahí vamos. Bueno, preséntate y ya si quieres comentar algo de tu cambio de nombre, pues ya tú empieza. Mi nombre humano, yo soy un nuevo ser humano transitando aquí a la verdad. Mi nombre es Leticia y en este nuevo ser que soy ahora estaba transitando con el nombre Zaire y ayer, antes de ayer o ayer, cambió. Y ahora es Akiriak. Ajá. Aquí Y ya. nada, con este proceso nuevo de vibración, de sensaciones, de más telepatía, que la verdad que lo resentí, y bueno, nada, viendo a ver qué pasa. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ver. Sí, dime. Que te presentes vos. Bueno, yo me he presentado antes de que entre, pero bueno, Ah, pues sí, me he presentado un poquito antes pero bueno, soy Ankeniat, he comentado que soy Ankeniat y que mi ser que me guía, mi padre elevado, es Ankaluk. ah, Y nada, y que he comentado eso, que bueno, yo te he definido a ti, mira, yo te he definido a ti como evolución y expansión. Esa es la definición tuya, como yo te veo a ti, ¿eh? es Entonces, una pues esas palabras yo las usaba, las he repetido muchas veces en mí. Siempre digo, yo soy evolución, expansión, y me vinieron con el nombre Cyrek. Cuando me vino el nombre Cyrek, me vino acompañado por esas dos palabras, y las he repetido todo este tiempo que he transitado este nombre. Y ahora, con el nuevo nombre Akiriak, me vino Flor de Vida, ajá, acompañado, te das uno atrás cuenta. del otro. Y nada, todavía, bueno, tratando de entender qué significa. Yo lo interpreto la flor de la vida, que es como un dibujo que se hace, que yo lo venía dibujando hacía mucho, pero que no entendía por qué lo dibujaba, simplemente me encantaba, y lo dibujaba, y ahora cuando llegó el nombre, al rato me di cuenta, dije, ay, mirá, yo la venía dibujando y no me había dado cuenta, que era Qué la maravilla. señal. Claro, es que todo va encadenado y va todo como nosotros no nos damos cuenta, pero estamos guiados todo el rato, ¿eh? Estamos Exactamente. guiados y nos van poniendo las cosas, en cada momento nos las van poniendo y tú dices, bueno, ¿y por qué yo ponía esa flor? ¿Y por qué yo decía evolución? ¿Y por qué porque no estábamos parados en pensar eso? Pero mira, nos van guiando y aquí estamos. Bueno, Sí. entonces vamos a ver, yo quiero que tú cuentes, porque para que los que no te conozcan te Sí. vayan a empezar a conocer, ¿no? Un poco cómo ha sido tu historia, cómo llegaste hasta aquí, antes de conocer a Maika, que, por ejemplo, así, tú ya cuentas lo que quieras, qué enseñanzas transitaste, pues bueno, un poco eso. Dale. Bueno, llegué acá, yo creo que el Padre Elevado siempre me estuvo guiando, pero todo empezó hace muchísimos años cuando yo estaba atravesando muchos conflictos en el cuerpo, en muchos dolores físicos.
y iba al médico, los doctores no sabían lo que tenía, y me dolía la columna, y me dolía la espalda, y me dolía la cabeza, y mucho dolor de cabeza, sentía puntadas en el medio de la cabeza, hacia acá, infinitas sensaciones. Y Ujú. entonces cada vez que iba al médico, el médico no sabía qué era, y me mandaba pastillas, y tal, yo no las tomaba porque yo siempre fui media rebelde y me negaba a tomar muchos medicamentos. Pero eso fue aumentando con las situaciones humanas que yo vivía, ¿no? En estrés, en conflictos familiares, con la pareja, todo esto viene de mucho más atrás, ya desde mi infancia, porque yo viví en una casa donde mi papá era violento con mi mamá y todas esas situaciones se fueron registrando en el cuerpo como estrés y tensión de esa niña que no podía salir de ese lugar, no podía cambiar la realidad, pero que también a su vez estaba como programando con dolores y situaciones que se repetían. Justo alguien me está llamando ahora, no podrás creer. Sí, a la puerta. Pero bueno, No, es increíble. ah, al No, móvil. no, no, una llamada celular. Ah, bueno, vale, no pasa nada. No. Bueno, y entonces, ¿qué hizo? Eso hizo que yo aprendiera una forma de lo que significaba relacionarse con un otro, de lo que significaba el amor, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En mi adolescencia, yo me busco o encuentro un novio que justamente tiene las mismas actitudes que tenía mi papá con mi mamá. Ujú. Y ahí, como que repite la historia de violencia y esa cosa de que repetí hasta que en un momento, estando embarazada, de mi hija mayor, ese novio, esa pareja, me golpea muchas veces hasta que yo en un momento, soy valiente y salgo de ahí. Pero el salir de ahí implicaba que yo salía de la casa donde yo estaba protegida, cuidada, entre comillas, porque había violencia, pero me iba a la calle. Tenía dos opciones, o estaba ahí o me iba a la calle. Para todo eso, antes de eso sucedió bueno, me fui de mi casa por situaciones con mi madre y etcétera. O sea, muy largo para contar ahora. Pero Ujú. así las circunstancias conocidas me fueron marcando en diferentes etapas, una viviendo en la calle, no teniendo dónde estar, después con gente que me recibía, después personas que me recibían, pero también habían otras situaciones que no eran muy correctas para ese ambiente, entonces yo me movía, y así me fui moviendo de ambientes hasta que me estabilicé con una pareja que encontré, que me la trajo mi madre a la puerta de mi casa, para que quería que yo lo conociera, y después con él viví muchos años y tuve muchos hijos, tuve más hijos, pero, pero también se repitieron otras situaciones. Tal vez de violencia ya no era la misma de antes, pero después llegó un momento que la violencia puede ser de muchas maneras. Todo esto lo entendí cuando empecé a estudiar psicogenealogía, muchos años después que me separé de él. Ujú. Y tuve otra nueva pareja. Pero cada situación tuvo un porqué y un sentido en mí, porque cada vez que esas situaciones me llevaban al límite, era como que me obligaba a mí a hacer algo más, ¿viste? Y entonces yo no tenía, otra vez me están llamando, yo no sé quién es, y entonces yo no tenía más remedio que dar un paso, porque estaba obligada por el ambiente o a quedarme porque ya yo no lo resistía más. O sea, no, ya no, era como llegar al límite y no resistirlo más, y ahí rompí. Entonces, y fue lo que hice en la última separación. Pero ahí ya con conciencia, porque yo ya empezado, me había agarrado fortaleza y había ido a estudiar psicogenealogía para entender primero mis dolores físicos, que ya ese entonces ya se habían puesto muy, muy graves, y yo llegaba a estar todo el día tirada en una cama sin poder moverme del dolor que sentía en todo el cuerpo. Y ahí fue cuando empecé por eso todo es en el momento presente, todo sucede en el pasado, presente y futuro en este mismo instante, Ujú. pero no uno no se da cuenta. Y en ese momento yo me empecé a dar cuenta que yo me conectaba con el pasado, Ujú. vivido en mi presente, que era con lo que yo estaba viviendo esa situación, y tenía que ponerle conciencia para poder comprender de dónde había venido, que se estaba repitiendo en mi árbol genealógico esas situaciones, para trascenderlas y evolucionar. Cuando yo empecé a darme cuenta que mi mamá repitió lo mismo, que mi papá repitió lo mismo, mis abuelos repitieron lo mismo, y en todos habían vivido situaciones de violencia con sus maridos y muchas otras cosas más que viví, pude darme cuenta de que yo estaba haciendo lo mismo que ellos en inconsciencia cíclicamente.
Cuando le puse conciencia tenía que ser, ¿qué? Valiente. ¿Para qué? Para salir de ahí. Y le tenía que poner esa cuota de valentía, que es la que estamos teniendo todos ahora cuando nos paramos enfrente de nuestras situaciones, ¿no? Y ahí me tuve que parar en mi relación de pareja, que se repetía, tal vez no con violencia como antes, pero era violencia verbal, de chiste, de ridiculizar, de menospreciar el femenino, de no darle valor a ser mamá o con mis hijos, ridiculizarme ante ellos. Entonces todas esas cosas, es como que un día se me cayó la venda y las pude ver, gracias Ujú. a haber estudiado psicogenealogía. Entonces, Fíjate. cuando se me cayó la venda, como dice Maika, uno no puede retroceder, uno No, solo puede avanzar. Y en ese momento yo avanzar. tomé una decisión y me fui valiente y me separé. Con esa ¿Mm? separación no significa que yo no pasé por todos los procesos de dolor, de tristeza, de angustia, de arrepentirme, de creer que me había equivocado, de querer volver para atrás, de la inseguridad, de los miedos al no tener dinero, de qué les voy a dar de comer a mis hijos, cómo voy a hacer para sustentarlo. Pero todo eso lo trascendí. Después vino la otra parte que era la del trabajo, porque el trabajo también se repetía, que yo era empleada doméstica limpiando casas. Y en psicogenealogía entendí que limpiar casas es sacar la mugre del clan. Entonces yo estaba sacando la Oh, mugre, igual la hacía mi madre, mi abuela y todos para atrás. Pero ¿qué pasa? Todos cíclicamente lo hicieron hasta el último día de su vida. Si todas murieron siempre en la pobreza, en una piecita de 2x2, sin conciencia de que estaban ahí, ¿no? Cíclicamente viviendo eso. Cuando ujú. yo me di cuenta, empecé a cansar de estar trabajando, me estresaba ir a trabajar, no quería más ir a hacer eso. Y yo un día tenía una compañera que era también mi patrona, pero era una compañera de estudio de biodecodificación, Ujú. y ella me decía, hacele caso a tu cuerpo, escúchalo, escúchalo. Y ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de que ir en contra de mí me afectaba en mi biológico, en la salud. Y cuando yo empezaba a darme cuenta de eso, podía cambiarlo, pero para eso tenía que dar un paso a dejarlo viejo, y dejarlo viejo implicaba miedo, porque estaba tan acostumbrada que si dejo eso y no tengo, ¿qué hago? Y me voy a Ujú. morir de hambre. Y si me muero de hambre, ¿mis hijos qué les doy de comer a mis hijos? Cuando llegó la pandemia, que nos obligó a todos a quedarnos en nuestras casas, un día en mi trabajo mi patrona me llama y me dice, no vengas más, viste que el virus, no sé qué, que nos vamos a enfermar, mejor no nos podemos contagiar, mejor no vengas. Y para mí fue lo más maravilloso del mundo, es como que el universo me dijo, acá tenés lo que querías, quédate en tu casa, no salgas más. Y ahí entendí que estaba en mi salsa, porque, porque yo había Fíjate, logrado lo que tanto había deseado, lo tenía en ese momento. fíjate. Así seguí viendo otras cosas más que me fueron llevando al PNL, al Reiki, a ser masoterapeuta, hacer masajes para aliviar el dolor de los otros, porque yo entendía lo que era el dolor en el cuerpo. Pero también me pasó de que yo cuando terminaba de tener el diploma de lo que estudiaba, no podía trabajar de Ujú, eso. Y no ujú. entendía qué, pero no me Fíjate. llegaba a los clientes, la persona, no podía trabajar de lo que había recibido. Y eso para mí Ajá. era muy frustrante, porque era como no sé, querer ir para adelante y no poder. Era como tener una pared, un muro que me frenaba. Y no Ujú. sabía qué era. Que recién lo vine a encontrar la respuesta con Maika cuando empezó a hablar de ancestralidad y, y ahí comprendí todo. Pero también tuve que pasar por ese proceso. Y después pasé por el Ujú. proceso de querer recibir dinero extra. Por ejemplo, el padre de mis hijos tuve que hacer un trámite, que también tuve que ser valiente porque eso me generó mucho miedo para poder cobrar una manutención de ellos, ¿no? Para Ujú. mis hijos, para que no faltara lo que les faltara. Pero ese proceso implicaba que yo tenía que contratar a un abogado, ir a un juicio, no sé cuánto, y yo me daba terror, un miedo atroz enfrentar a la autoridad, que la primera autoridad en mi vida fue mi papá, que era la autoridad en la casa, y entonces ahí me di cuenta que mi niña tenía ese límite con el padre, y fui valiente y lo pasé también. Entonces por eso cuando yo llegué a la información de Maika, en realidad yo hacía rato que yo ya venía caminando cada uno de todos los procesos de mi linaje materno y paterno.
Entonces cuando Maika llegó, que yo ya había terminado de estudiar todo y yo ya creía que ya no sabía qué hacer, ¿ahora qué hago? Porque ya no trabajaba más, ya tenía el gusto en casa, ya no necesitaba excesos, que la pandemia me di cuenta de que los seres humanos estamos acostumbrados a comprar muchas cosas que no se necesitan, y en la pandemia me di cuenta que uno puede vivir con menos, y después cuando escuché a Maika, que Maika dijo, pueden vivir con menos, con lo necesario, Tú dijiste, aquí me cuadran las cosas, ¿no? Me cuadran las cosas. Claro, 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 claro. Si es que así. No sé fue perfecto. A vos, pero para mí fue perfecto. Fue así también. Es que con Maika es hacer un clic y ver que todo lo que tú llevabas transitando, al final todo te cuadra todo. Hay algo dentro de ti, como un hilo conductor, que también es, llámale también, le puedes llamar tu elevado, es tu corazón, es tu intuición, llámale todo lo que quieras, pero eso que sabes tú, que es verdad, se conecta con lo que habla ella y tú dices, esto es verdad. Y una persona sabe cuando una cosa es verdad y cuando una cosa no es verdad. Eso se sabe. Y eso se sabe en el corazón. Te toca aquí y sabes si eso es verdad o no es verdad. ¿Verdad? Y así es como yo también lo descubrí de la misma manera. Entonces, te iba yo a decir, por ejemplo, si yo a ti te digo procesos, porque tú has mencionado la palabra proceso. Si yo te hablo proceso, ¿cuáles son los procesos? ¿Qué me puedes hablar tú sobre el proceso? Porque el proceso es como si dijéramos, tiene un aprendizaje dentro de cada proceso, ¿no? Que te va llevando como a una evolución, ¿no? Que eso es lo que tú dices que continuamente a lo largo de tu vida has estado siempre haciendo, ¿no? ¿No es eso? Claro. Sí. A ver, pero sí. Yo entiendo como que nosotros, desde que yo tengo conciencia, me considero, por ejemplo, una buscadora, que nunca me quedé con lo que sucedía afuera y ni nunca obedecía a nadie con lo que me dijera el otro. Y en eso siempre siempre me enfrentaba y alguien me decía, no, porque vos tenés que hacer esto. No, yo no. Lo primero lo paso por mí y lo veo por mí y me fijo si a mí me parece que esto es así, ¿no? Sin embargo, hay todos distintos procesos, porque hay personas que no, hay personas que son muy obedientes y yo, por ejemplo, me identifico en eso porque yo aprendí de mi madre, que recibía violencia de mi padre, a ser obediente. Y como él le pegaba, mi niña aprendió que si vos no querés recibir golpes, si no querés que te griten, si no querés que nada, tenés que ser calladita, sumisa y no retrucar a nadie. Yo viví ese proceso, porque ese proceso me hizo estar con mi primer novio, que me ejerció la misma violencia verbal, emocional y física que mi padre le hizo a mi madre. Pero después también viví otro, porque después cambié y un día fui valentía y me enfrenté y dije, no, esto no lo quiero más. O sea, temblando las piernas, el día que yo me fui de la casa de ese novio que me pegaba con la panza así, a mí me paré enfrente de él y cuando me quiso pegar y le dije, no me vas a pegar más, yo no quiero esto para mi hija. Y con las piernas temblándome, en pleno invierno igual que ahora, con un frío de morirse afuera, yo me fui a la calle. Y ese fue un proceso muy duro para mí. Pero también yo entiendo que cada uno de esos procesos me hicieron que yo pasara por determinadas situaciones, pero a su vez fue el aprendizaje para poder estar acá hoy y ser quien soy, porque en realidad todo esta que habla acá tiene que ver con esos procesos. Yo no sería esta que yo soy si a mí no me hubiese dolido tanto y me hubiese buscado una respuesta. Por ejemplo, cuando fui con los dolores de fibromialgia al médico, el médico me dio una bolsa así llena de remedios para que yo me fuera a mi casa a tomarlos y simplemente vivir en la enfermedad. Y yo dije, no puede ser, una mujer joven tomando tanto remedio, no hay otra solución, no puede ser eso. Y ahí empecé a buscar, hacer yoga, para empezar a conectarme con mi cuerpo, empecé a buscar el Reiki, que era movimiento de energía, con los años también busqué Tai Chi, porque entendía lo que era la energía, yo sabía que había algo con la energía en el cuerpo, pero no, mi humano no lo podía codificar, o sea, mi humano no podía unir yo digo que somos todos como un rompecabezas,
que cada uno tiene una pequeña parte y cuando nos empezamos a unir, formamos un todo, ¿no? Vos, yo y los demás. Y Sí. creo que cada pequeña parte es importante para que eso se forme, se rompa las estructuras y se forme esa unión con el otro. Así fue que como yo fui transitando los procesos cada uno, pero siempre desde mí, no dejando que nadie desde afuera me condicionara. O sea, pasé por el proceso de ser condicionada, pero cuando lo entendí, no dejé que sucediera más. Y empecé a hacerme cargo de mí, ¿no? Empecé a tomar las riendas de mi vida. Las riendas de tu vida, a tomar las riendas de tu vida. Qué maravilloso es eso. Eso es una cosa, es una sensación. Yo recuerdo también cuando yo tomé las riendas de mi vida y eso es algo maravilloso. Es maravilloso porque te da una fuerza, porque cuando tú ya empiezas a ser valiente solamente con hablar, muchas veces el propio miedo te impide, ¿no? Te impide hablar. Pero cuando tú ya de pronto te decides y hablas, hay una película preciosa que a mí me encanta, que es de San Francisco de Asís, y él fue el primero, el que dio ejemplo, que lo dejó todo y se fue a la naturaleza con los animales, y luego los amigos no lo seguían, pero al final hubo uno que se envalentonó, ¿sabes? Y ese que se envalentonó, cuando pasaban en un desfile todo el pueblo, toda la ciudad, estaban todos ahí puestos, todos guapos, ¿no? Y de pronto él se armó de valor y cogió y salió en medio y empezó a hablar en alto. Bueno, se volvió loco de alegría de ver lo que había conseguido. O sea, había conseguido trascender ese miedo, trascender esa imposibilidad que él se creía, ese límite que él se creía que tenía, y cuando lo trasciende, esta es la alegría, la emoción, la fuerza que tiene para seguir haciendo el siguiente paso. Sí, romper los límites, o sea, el límite de la mente, porque la mente siempre está como en un lugar cuadradito que no te permite salir de ahí. Yo a mí este proceso que he llegado hasta acá, una de las cosas que he notado es la facilidad que tuve de salir de la mente, porque yo iba, por ejemplo, llevar a mi hijo a la escuela y todo el tiempo iba con una vocecita interna, ¿no? La vocecita del problema con mi padre, con mi madre, con mi tía, con mi abuela, qué voy a hacer mañana, que no sé qué, esa vocecita que tenemos todos. Y yo estaba cansada de escuchar esa voz, o sea, y quería paz, siempre buscaba paz, y Mike ayer lo dijo, todo el mundo busca paz, y yo decía, sí, yo buscaba tener paz interna. Y entonces empecé todo el tiempo, después de haber estudiado programación neurolingüística, empecé a reprogramarme a mí con cosas nuevas, sacar lo viejo para reprogramarme con lo nuevo. Y una de las cosas era que me iba todos los días diciéndome que la mente se apagara, que la mente se apaga, no quiero escucharla nada, quiero estar en silencio. Y un día venía de la escuela, de dejarlo de la escuela a mi hijo, y de golpe hizo todo silencio absoluto. Fue una sensación en el cuerpo, una sensación indescriptible, no lo podía, se lo contaba a todo el mundo, pero nadie me entendía porque lo había vivido yo. Pero era como, lo pedí, y se me concedió. Llegó, es que llega. Claro, pero ahí te das cuenta cómo vos tenés el poder de poder cambiar tu realidad solamente poniendo un estado de conciencia y un foco hacia algo específico. Y salir, por ejemplo, de decir, ay, que me duele la cabeza, no, salir de ahí y reprogramarte algo nuevo, hermoso, maravilloso, y repetirlo hasta que suceda. No doy chance para que eso no me pase. Y así empecé a cambiarme a mí, porque no di chance para que no me sucediera otra que lo que yo deseaba. Era estar feliz, estar para mis hijos, que eso también lo entendí. ¿Por qué tengo que estar siempre para mis hijos? Yo me separaba de ellos y sufría enormemente, parecía que me arrancaban algo de mí, y cuando estaba cerca de ellos era como que, está. Y también después me di cuenta que eso era un apego, a ellos. Y un día también dije lo mismo, dije, basta de apego a mis hijos, yo tengo que ser para mí, y no ser por ellos, porque llegaba a sufrir, si un hijo se paraba en la puerta y me decía alguna cosa, yo lloraba y sufría,
y también lo entendí. Y cuando solté, fue maravilloso, porque dejé de sufrir por ellos y me liberé. Tanto así que yo le digo a mi hijo de 11 años, cuando no quieres ir a la escuela, no vayas más. No quieres ir, no vayas. Lo tenés que ser valiente y pararte en tu verdad, porque si no querés ir más a la escuela, tenés que pararte en tu verdad frente a tu padre y decirle, papá, yo no voy a ir más a la escuela por esto y esto y esto. Porque yo aprendí a ser verdad con mí misma y me tuve que enfrentar a esas cosas. Pero claro, él tiene esa cosa de que está entre dividido de papá y mamá y está en su proceso. Pero por ejemplo, él tiene que irse todos los fines de semana a la casa del papá y ya hay unas cuantas veces que él me dice, ay mamá, yo estoy cansado de estar yendo todos los fines de semana a la casa. Y entonces yo digo, no, eso es darse cuenta, eso es ser verdad consigo mismo. Yo digo, hacé lo que te nazca, no tenés la obligación de ir, pero hacé lo que te haga feliz. No vayas porque como estaban separados hay que estar acá o hay que estar allá, no, hacé lo que te haga feliz, porque no viniste a esta vida a sufrir. Te lo dice alguien que sufrió y que después aprendió a salir de eso, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y claro, tú a lo largo de todo lo que estás contando, de todas las enseñanzas por las que has ido pasando, tantos métodos que has aprendido como vivencias, primero vivencias duras que te hicieron que tú de alguna manera empezaras a ir pasando una etapa, porque cada vez que pasaba una etapa, después la superabas y te daba fuerza para seguir a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, ¿no? Pero todo eso, luego supongo que lo ibas intercalando con todos estos métodos que tú querías aprender para tener herramientas para poder trabajar todo lo que tú llevabas entre manos, ¿no? Entonces, claro, de todas esas herramientas que tú, o sea, ¿tú reconoces algún momento que fuera súper importante donde tú te dieras cuenta de que había algo que, no sé, qué es lo que a ti te hacía seguir adelante? ¿Qué es lo que a ti te hacía, ¿sabes? Mira, a mí lo que me hacía seguir adelante era, primero yo tenía un impulso de buscador interno que nunca me quedaba en lo que pasaba. Siempre tenía esa cosa de tener que buscar un más allá. Eso siempre lo tuve, ¿no? Y creo que eso fue lo que me hizo que después cuando encontré la información de Maika y decía que somos la evolución de la célula, que nuestra célula, sin tener ojos, piernas y manos, sabía a dónde tenía que ir y a dónde tenía que llegar y que yo tenía que nacer, y cuando mi madre me dice que yo, estando en la panza de ella, estuve a punto de morir y no sé qué, no sé cuánto, pero no morí, y después cuando era una bebé chiquitita me agarré meningitis y el médico le dijo que yo me iba a morir y la mandó conmigo a casa y yo no me morí y aquí estoy, y ahí cuando me dije, está, eso era, porque yo tenía que estar acá, no era ninguna de las circunstancias que rodeaban a mi madre por sus pensamientos, por sus ideas, por sus creencias, lo que hacía que ella creyera en lo que el médico dijera, ¿no? Era que yo, mi célula, sabía que yo tenía una misión, que era otra cosa, no era obedecer esos mandatos. Y en los mandatos del árbol genealógico, yo empecé a hacerme cargo a darme cuenta que tenía que hacer algo, porque me empecé a dar cuenta de que habían cosas que se repetían en todo lo que me rodeaba. O sea, tenía la conciencia de verlo, de darme cuenta que se repetía el patrón de violencia, del masculino al femenino, se repetía en mi árbol genealógico que todos los hombres eran excluidos o se excluían solos, después que las mujeres quedaban embarazadas de sus primeros hijos. Esas mujeres siempre quedaban solas a cargo de los hijos trabajando, ejerciendo el masculino y el femenino, porque al haber ausencia de hombre, ellas ocupaban un papel empoderado, que no había otra opción porque no estaba. Y entonces, cuando yo empecé a ver abuso sexual en la familia, secretos que después descubrí con el tiempo que hubieron para atrás, y entonces cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, yo dije, una de las cosas que yo siempre decía era, yo desde muy joven yo siempre repetía, yo voy por el caminito amarillo, yo no me tuerzo para ningún lado, voy por el camino amarillo, decía yo, que es el mago de Oz donde iban por un camino amarillo. Pero yo siempre decía, otra de las cosas que repetía era siempre con la verdad a todos lados, siempre con la verdad a todos lados. Y en mi matrimonio anterior, en mi pareja anterior, me pasaba que yo tenía una situación de darme cuenta cuando alguien mentía. No sé, yo sentía
cuando yo me daba cuenta cuando alguien mentía y cuando alguien engañaba y cuando alguien no estaba haciendo verdad. No me preguntes cómo, pero yo lo sabía. Y a la larga o a la corta yo siempre salía a la luz. Y yo siempre decía, a Dios no le gustan cosas chanchas, a las cosas, todo, la verdad, siempre sale a la luz. Cuando Maika empezó a hablar de que había que ser verdad, que hay que ser verdad, que hay que ser verdad, y yo dije, wow, porque yo estaba haciendo verdad conmigo misma. Y en lo que sentía y en lo que vibraba y en lo que a mí me parecía. Yo empecé mi camino tirando las cartas, por ejemplo, pasando por el tarot primero, que fue lo primero de todo. Pero después de que pasé transitando el tarot, aprendiéndome el librito y todo, yo empecé a fluir en mi energía y en lo que me salía. Pero después también pasé por el proceso de que darme cuenta de que yo podía condicionar al otro con lo que yo le decía. Desde mi pensamiento, desde mi percepción, desde mis vivencias, desde lo que yo había aprendido. Y cuando me di cuenta de eso, dejé de tirar las cartas. Me decían, no me tiras las cartas. No, no te tiro las cartas. Si querés, las abrimos a la mesa, sacá una y decime qué sentís vos. ¿Qué te vibra? ¿Qué te suena? Pero empecé a hacer eso naturalmente sin darme cuenta de que estaba siendo dirigida de alguna manera para que el otro se conecte consigo mismo, con su propia información, cuando Maika dijo lo de los registros akáshicos y todo eso no es más que para uno mismo y no es para los otros, sino que es para mí, yo me di cuenta de que todo lo que yo había estudiado no era para enseñar ni dárselo a los demás. Por eso yo no tenía gente en el consultorio, porque era para mi evolución. Fíjate. Era para mí Qué curioso. que yo tenía que entender cosas y lo estudié y por eso era que cuando finalizaba una cosa, yo ya la descartaba y me iba a la siguiente. Fíjate, qué bueno. Sí. Qué bueno. Y luego, por ejemplo, claro, tú habrás pasado por distintos ambientes, y que a lo mejor no te sentías a gusto, como has estado contando, pero tú, por ejemplo, ¿qué me dirías de eso? Cuando pasas por un ambiente supongo que habrá habido un antes y un después, antes de Maika, después de Maika, o simplemente antes de ti misma, o donde tú vivías un ambiente y actuabas de una manera y ahora estás en un ambiente y ya actúas de otra. ¿Ha habido un cambio en ti? Con relación a los ambientes, me refiero. Sí. Ha habido un cambio en mí. Y eso ha hecho de que mucha gente se aleje de mí, ¿no? Porque yo he cambiado y hay cosas que a mí me fluye naturalmente el hablar del estado de conciencia, de la claridad de la mente, del cuerpo, de escuchar, me fluye, pero no me fluye de ahora, me fluye desde hace mucho. Y cuando yo digo esas cosas, hay gente que lo repele, hay gente que no le gusta, que tiene resistencia. O, por ejemplo, en mi familia, una vez llegaron a decir, hicimos una reunión familiar y mi hermana le dijo a mi hija mayor, ya le dieron la pastillita a mamá, ya le diste la pastillita a tu madre, como para yo empezar a hablar de lo que hablaba. Pero hasta ese momento yo me sentía incómoda, porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que dejar de ser? Y pasé por el proceso de doler, de sentirme que era un sapo de otro pozo, de creer que estaba equivocada en lo que yo estaba haciendo y que ellos estaban bien y que yo era la que estaba mal, hasta que un día me brotó cuando me atacaron así, no, que otra vez estás atomizando con tus cosas, yo dije, no me escuches si no querés, pero yo no voy a dejar de decir lo que siento y lo que yo creo, porque esto es lo que soy. No te gusta, no vengas. Y yo sinceramente, yo en mi casa paso mucho tiempo sola, pero a mí no me molesta. Las únicas amigas que tenía, que eran dos, una dejó me veía y cruzaba por la vereda de enfrente. Pero yo entendiendo que todos tenemos un proceso distinto en este caminar, en este universo, yo entendiendo eso, yo respeto que ella no vibre como yo. Porque yo la última vez que ella no tuvo más remedio que enfrentarse a mí, porque nos pechamos, ella empezó a hablarme de que no, que le robaron, que ahora tiene que estar en la casa cuidando de que no le roben, porque los chorros, porque acá, allá. Y yo entendí que ella está en ese ambiente y que eso tiene que transitarlo. Y claro, cuando
yo le hablo de lo mío, de poner conciencia, de darme cuenta que no existe una afuera, que es todo una adentro, bla, 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 no le resuena. Y me repelen, me ponen resistencia. Y mi otra amiga, nos abrazamos, pero no viene a mi casa. Siempre me dicen, voy a ir, no sé qué, pero no hay comunicación. Y yo entendí que mi familia, mis hermanos, los vecinos, cada uno de esos tiene su proceso. Y que el mío es este, hasta incluso mis hijos, ¿no? El que más me escucha todo el tiempo es Maika, es Ignacio y Agustina, pero se niegan a llamarme por mi nombre, Cristel. Por el nombre. Me dicen, no, para mí sos mamá. Le digo, ok, está bien. Si no querés, no te obligar. Le digo, pero yo no soy eso, soy un ser nuevo. Porque la Leticia, que era mi antigua humana, que siento un agradecimiento enorme a ella, porque ella soy yo. Pero yo soy ahora transformación, yo soy la transformación de ella, yo soy la evolución de ella, porque yo dejé de doler, yo dejé de sufrir, yo salí de todos los programas que ella tenía y ahora soy un ser nuevo. Y yo honor y gratitud a todo lo que me trajo hasta aquí, porque sin eso yo no estaría, ni sería quien soy ahora, no podría estar hablando contigo, porque mi antigua se sentaba en el último lugar de la piecita donde nadie la viera escondida. Y yo, qué bueno, qué bueno. O sea que si yo a ti te digo ahora, te vuelve, te digo, a Kiriak, ¿quieres volverte al pasado, a 5 años atrás? ¿Te quieres ir para atrás? ¿Eh? ¿Te quieres, aunque no puedes, pero bueno, no te irías. No. ¿Cómo te vas a ir? Si es que la nueva humana que tú eres ahora, eres libre, eres feliz, no duele. Claro. ¿Eh? No podría. No podría porque... de ningún... Claro. Claro. Es que es así. Entonces, y luego lo que tú has comentado, que claro, es que como yo te he preguntado, claro, cuando tú eres verdad, hay personas que se van quedando en el camino, se te van quedando en el camino. Yo eso lo he sentido siempre, pero ahora cada vez más, ¿no? Entonces, yo siempre he sabido que cuando tú vas en una evolución espiritual, porque yo también siempre he sentido que yo iba en un camino espiritual, a mi manera, yo me guiaba por mi interior, pues yo siempre me daba cuenta de que había muy poca gente a mi alrededor, poquísima, pero cada vez iba viendo menos, hasta que el camino se va estrechando. El camino se va estrechando. Pero tú piensas que vivimos en un mundo donde hay una sociedad, hay una estructura, hay unos condicionamientos sociales, hay una serie de... Esto es como una tela de araña, que claro, que la mayoría de la gente está enganchada en esa tela, con miedos, con creencias, con límites, y claro... Esas personas que están viviendo cíclicamente eso, está tan grabado la estructura, tan grabado... que, por ejemplo, a mí me pasó el otro día en la reunión de padres de la escuela que la maestra decía, porque los niños tienen miedo de levantar la mano, pero los niños tienen miedo de levantar la mano y ser vistos, porque ellos aprenden de alguien que está atrás, el esconderse y el no ser visto, o el no ser verdad, porque claro, si ellos piensan algo distinto y el padre está, cállate, no conteste, no seas atrevido, porque me he parado a la puerta de la escuela y he escuchado madres gritándole a los hijos, y ojo, yo lo hice antes, porque yo... Claro, todo... Yo lo hice con mis hijos mayores y después, cuando tuve conciencia, dejé de hacerlo, pero no aprendía. Mientras tanto, estaba en ese programa que repetía de miedo, de inseguridad, de hay que obedecer. El ir a la escuela es el obedecer esa estructura que está marcada desde arriba, donde dicen que todos tienen que estudiar, hay que trabajar, si no, no vas a ser nadie, si no, no existís en este mundo, y si no haces eso y te pones a cantar con la guitarra en la esquina de la plaza, sos un vago, no servís para nada, siempre etiquetas, siempre estás recibiendo una etiqueta de alguien. Ahora, romper eso y ser valentía para decirte, no me importa lo que digan los demás, yo voy a hacer esto porque a mí me hace bien, porque con esto no me enfermo, con esto estoy en perfecta salud. La gente se enferma porque va en contra de lo que realmente quieren, porque la mamá, el papá, la tía, el abuelo, todos dicen que hay que hacer otra cosa. Mi hijo entra en conflicto porque su padre lo llama todos los días para preguntarle si fue a la escuela, y si no,
fue a la escuela y se queda así, porque no sabe cómo decirle al padre, y el padre empieza, no, que tenés que ir a la escuela, que tenés que ser alguien, y él entra en ese conflicto. Claro. Y es un Sí. niño, ¿y cómo hace para romper eso? Porque es su papá, y él quiere estar bien con su papá, ¿no? Sí. Pero a su vez él es un niño que entra en estrés, él va a la escuela y entra en estrés, viene con dolor de panza, que dolor de cabeza, porque todo eso lo estresa, no lo deja fluir, se estresa tanto que se enferma, y a veces falta porque está enfermo, porque está con dolor de panza, con descompostura, con dolor de cabeza, y yo le digo, rompe eso. Incluso yo a la maestra, yo soy verdad, yo le digo a la maestra, mira que si Nacho no va a la escuela porque se siente mal, yo no lo mando, si él no quiere ir, yo no lo mando, no me importa lo que diga la maestra. En una reunión de padres, la maestra se puso a gritarle a otro papá porque decía que los padres tienen que hacer que sus hijos obedezcan. Y ese papá dijo, discúlpame, pero yo soy el papá y yo decido lo que va a hacer mi hija. Y si yo considero que no tiene que venir a la escuela, no va a venir. Y yo dije, wow, por fin alguien que se lo dice. Porque en realidad es como que lo adoctrinan a que tienen que ser obedientes. Y al otro día escuchaba una nena que estaba con el pecho totalmente constipado. ¿Viste esa tos de ganso que te da cuando pasás por un resfrío? Tos de ganso tenía la niña en el almacén. Y la madre toda abrigada la estaba llevando a la escuela. Y vos decís, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo no escuchás que tu nena tiene el pecho que le raspa? Y la nena llegó un momento que tosía mal, tosía. Y los niños le están mostrando a los padres todo, pero no, los padres no lo pueden ver. Y yo lo veo, pero me paro en mi lugar, solo observo nomás, ¿no? Entonces yo le pido a mi hijo todos los días que yo me enfermé por ir en contra de mí y pasé por la fibromialgia, entre comillas, que nunca hice caso a eso y gracias a eso yo no tengo nada, yo vivo en perfecta salud, pero porque yo no dejé que me condicionara el diagnóstico de un médico. Y no con esto digo que no tengan que ir al médico, vayan al médico porque los médicos son sabios, pero cuando Maika dijo que nadie estaba enfermo, que había desequilibrios en el cuerpo, yo comprendí que yo estaba en el camino correcto cuando yo no me senté a tomarme todas las pastillas y... Porque si no, no estaría acá si yo me hubiese tomado esa pastilla. Estaba tirada en la cama doliendo. Es que si te das cuenta, todo está en nuestra mente. La que nos complica la vida es la mente, los pensamientos, las creencias, los límites, las estructuras sociales, todo lo que nos han enseñado. Eso es lo que nos limita y lo que nos hace que no seamos libres, que no seamos felices, que no nos escuchemos, que no... Con todo lo que estamos aprendiendo ahora, estamos empezando a ser felices, estamos empezando a escuchar nuestro cuerpo, estamos empezando a darnos cuenta de que cuando algo te duele, qué es lo que está pasando. Pobrecita esa niña en el colegio que estaba pasándolo mal ahí y no había nadie que se diera cuenta. Que es que es más importante saber dónde está la capital de Francia, es más importante que estar escuchando tus sentimientos y tus emociones y saber qué es lo que esa niña necesita. Claro, pero no es solo la capital de Francia, es que en realidad esas estructuras son obsoletas porque para vivir yo no necesito saber dónde queda la capital de Francia. Yo necesito vivir aquí ahora en perfecta salud, en armonía, en equilibrio, feliz, con ganas de levantarme y acostarme, de ver el cielo y decir, qué hermoso día, ¿qué voy a hacer hoy? No que sea como una tortura como es para mi hijo tener que hoy me tengo que levantar a las 7 para ir a estudiar. No quiere hacerlo. Y yo le digo todos los días, no lo hagas más, pero en esa cuestión de obediencia yo respeto que él todavía no pueda terminar de romperlo porque es un niño, ¿no? Y está en su camino y en su aprendizaje, y lo respeto, ¿viste? Pero en realidad nos han marcado tanto todas esas cosas que nos hacen que todos estén en esa estructura de obedecer, tanto así que el que se levanta todos los días para ir a trabajar, y no van felices, porque si fueran felices no habría cada vez más gente enferma, cada vez, entre comillas, enferma, ¿no? Cada vez ves más personas enfermas. Yo tengo 2 hermanas que están pasando por procesos del cuerpo biológico, y yo sé cómo se puede salir de ahí, pero no me escuchan, porque ellas no están en ese camino de escuchar. Tienen que pasar por eso. Y claro, entonces, aquí dice sí, sí. No, es así.
Si no, es que he visto que he leído que nuestra maestra Kicha dice que la educación, lo lees bien, no enseña, la educación no enseña herramientas para manejo de emociones y adoctrinar, nos adoctrinan para la competitividad, efectivamente. Es que es así. Es que es así. Totalmente. Es que es así. Esta estructura, y hay que ser valiente para salir de eso, ¿no? Hay mucha gente que se sale y se va a vivir al campo, ¿no? Por ejemplo. Yo, por ejemplo, si fuera por mí, yo me mudaría a vivir al campo, cerca de la naturaleza, cerca de un arroyo, cerca de un río, y esas cosas. Pero en mis posibilidades está vivir donde yo estoy y lo acepto. Pero sí sé que donde yo estoy, no debo obedecer a lo que dicen los otros demás. Por ejemplo, ahora en mi país estaban haciendo un censo, querían hacer un censo, ¿no? Y la vez pasada mi ex pareja, que vive en el frente de mi casa, que vino a arreglar una llave de la luz de mi hija de mi cuarto que se le había roto, me dijo, ¿qué vas a hacer con el censo? ¿Qué hay que anotar con el censo? Y yo digo, yo no lo voy a hacer, porque te mandan mensajes por el celular y por Facebook, por todos lados, para que completes el censo. Digo, yo no lo voy a hacer, porque yo no le tengo por qué dar mis datos a nadie si yo no quiero hacerlo. No, porque, exacto, tú, ¿viste? Verdad, le digo, verdad. Yo no lo voy a hacer, yo no le quiero dar mis datos a nadie, no tengo por qué hacerlo, no estoy obligada. Y entonces se quedó como diciendo, ¿cómo? ¿No vas a obedecer? Y ahí está mi papá le dice, no es obligatorio, mira que si no querés no lo hagas. Y ahí a él le llegó en ese momento una información que él no tenía, porque él creía que había que obedecer y hacerlo. Que ese es el traspasar los límites. Es traspasar los límites, que es lo que no han enseñado, no salir de la cajita cuadrada. Claro. Pero ahí te das cuenta cómo somos todos maestros, porque todos somos maestros, y cómo en una conversación vos le podés pasar información a alguien de algo que él no sabe, o que él cree que es de una manera y vos le mostrás que hay otra posibilidad. Por eso es importante el 1 a 1, por eso es importante el diálogo entre todos, y no necesariamente tiene que ser en una pantalla y en un vivo y en lo que sea, que este es mi primer vivo, pero que yo siempre me comunique más del 1 a 1 con el vecino, con esas cosas, porque creo que va por ahí, es donde es importante transmitir. Interaccionar, hablar con el de enfrente, porque al final, cuando tú te hablas con el otro, aquí que estamos en la 3D, en la tercera dimensión, aquí para poder vernos, como el nivel de conciencia es bajo, pues tienes que verte en otro, porque es que aquí es donde estamos ahora mismo. Algunos puede que vayamos aprendiendo a elevar más conciencia, hay otros que están con la conciencia más para abajo, y a medida que menos vemos, vivimos en una rula de hámster, y de ahí no podemos salir. Entonces, claro, el método para poder darnos cuenta de cómo, qué es lo que nos está pasando, es como ver algo, un espejo, ver a la otra persona que te está transmitiendo cosas que tú dices, anda, pero si este soy yo, si esto me está pasando a mí. Vos no podés ver ese espejo que vos estás diciendo si vos no tenés conciencia de que ese que está enfrente es un espejo de vos, porque vos no lo sabés. Si vos estás doliendo y el otro te dice, no, y te dice una palabra que a vos no te gusta, vos te vas a sentir herido y lo vas a atacar, pero no vas a saber que ese es tu espejo, porque no tenés la conciencia de saber que todo lo que está enfrente habla de mí, y que siempre soy yo, pero para eso tenés que sacarte la venda, y hay mucha gente que no tiene ni siquiera la conciencia de darse cuenta. Por eso es que giran en el mismo lugar, hasta que en algún momento colapses y no quieras estar más ahí. O otras personas empiezan a colapsar en el biológico, en el cuerpo, que se deteriora, hasta que un día se van, se mueren, porque no comprendieron, no pudieron salir de ahí. Si siguieron en el mismo rollo, echándole las culpas a que mi marido me gritó, porque mi hijo me maltrata, el otro me roba, y siempre creyendo que todo es afuera y son los demás, y que por eso vos estás así. Y en realidad vos estás así porque vos no podés salir del programa que tenés repetido de doler, que de repente te lo dejó registrado tu mamá,
o tu papá, o tu infancia, o las circunstancias en las que viviste en tu vida. Ajá. Y para eso tenés que darte cuenta, y muchos no se dan cuenta. Y ahí es donde... Pero es que claro, porque nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte, llámale suerte, el hecho de haber pasado por un montón de métodos, de aprendizaje, para conocernos a nosotros mismos, para superar emociones, para superar traumas, para superar cómo controlar la mente, por ejemplo, porque tú ahora mismo, claro, nosotros tenemos la suerte de tener todas esas herramientas, ¿no? Pero es que hay muchísima gente en la sociedad que no se mete en todo esto, no tienen ni idea. Entonces, ellos no tienen ni idea que cuando tienen una emoción enfrente de otro que le dice ellos no se imaginan que son ellos mismos, porque no tienen esa información. Nosotros estamos adquiriendo un paradigma nuevo, una información nueva, una forma de entender nueva, que la estamos adquiriendo a lo largo de todo este tiempo, que a través de Maika, y todo esto es lo que nos está haciendo, es que creamos en nuestra mente como un nuevo paradigma, un nuevo sistema de creencias que nos está haciendo que el otro sistema antiguo se caiga. En realidad, lo que yo creo es que lo que está haciendo Maika es mostrarnos su verdad en su presencia absoluta de quién es ella. O sea, siendo verdad con ella misma, diciendo, anoche soñé esto, ayer me desperté de esta manera, hoy me dijo tal cosa, mirá, recibí esta información, siendo verdad, ese estado de hacia adentro y sacarlo hacia afuera, pero en un estado de presencia. Ella un día murió su mamá y le llegó una información y ella lo transmitió desde su presente, desde su momento presente, dijo, a mí me pasa esto. Y eso es lo que tenemos que hacer, pararnos en nuestro presente y decir, ¿qué me pasa a mí ahora? ¿Qué siento ahora? Si Juanito me habla y me dice X palabra y a mí me enoja, ahora me pregunto, ¿por qué me enoja lo que me dice Juanito? ¿Dónde lo siento en el cuerpo? ¿Por qué siento resistencia? ¿Qué me recuerda? ¿Qué memoria tengo? Y ahí, en este presente, que es donde todo fluye en el presente, en el pasado y en el futuro, porque estamos todo el tiempo cambiando. A medida que voy haciendo conciencia, voy avanzando hacia adelante, pero voy hacia atrás, porque de repente la memoria, un pensamiento me lleva hacia atrás, pero lo cambio en mi presente. En mi presente es que yo cambio eso, porque me doy cuenta que me duele, y me doy cuenta y digo, no voy a doler más por esto, y ya lo cambio. Y ya para mi futuro, yo ya soy un ser distinto. Así. O sea que ahora en 20 minutos, que es mi futuro, yo ya no soy la misma que fui hace 20 minutos atrás, porque hice conciencia de algo, pero ¿dónde? Parada en mi presente. Solamente aquí y ahora con la conexión de entender de que nuestra célula tiene ADN sangre roja y ADN un 1% de nuestro Padre elevado, que nos dio esa pequeña luz que nos permite, con un chasquido, conectar con facilidad con la información. Que es lo que yo hablaba contigo el otro día, cuando vos me hiciste una pregunta y yo sentía la respuesta enseguida en mi mente. Y yo decía, wow, porque eso no me pasaba. Me pasó más rápido que hablé contigo. Y ahí fue cuando yo dije, wow, qué increíble es el estado de conciencia, el estado de presencia. Porque el fluir en solamente lo que es acá, y que nada de afuera me distorsione en mi verdad acá, y ser lo que soy, sin importar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Madre mía, eres un libro abierto a Kiriak. Eres un libro abierto a Kiriak, ¿verdad? ¿Verdad? Qué maravilla, qué maravilla. Qué regalo de tenerte aquí, qué regalo de compartir contigo, de que nos puedas transmitir todo lo que nos estás transmitiendo, porque esto le va a servir a muchas personas, a muchos maestros y a muchos en general, porque es una manera, como estamos diciendo, para que nos veamos, nos estamos viendo mirándonos enfrente y estamos mirándonos para adentro. Es una ayuda para vernos nosotros a nosotros mismos.
Imagínate que yo, si no hubiese sido porque vos me escribiste, la primera vez que me escribiste, y ayer cuando charlábamos, a mí me detonaste esa información que solo vos me podías transmitir esto. Y todo eso sucedió gracias a que vos accionaste a mandarme el mensaje a mí, ¿no? Porque algo se tenía que dar acá, había algo que tenía que darse. Y es maravilloso, porque es como yo digo, a mí cuando mi padre elevado me puso Maika enfrente, me dijo, ahora es por acá, y me la puso ahí, y desde que estoy ahí no puedo salir de eso. Pero no puedo salir porque siento, vibro, que me expando. Entonces, avanzo, no es que estoy detenida en el momento que me quedé cuando la vi por primera vez. Cada vez estoy avanzando más y lo siento en mis células, siento en mi vibración y me doy cuenta. Total. Pues fíjate, yo cuando me puse ayer en contacto contigo, porque nosotras ya nos conocemos de hace un tiempo y hemos hablado y ya primero tuvimos una conversación, que tú me ayudaste un montón con el tema de mis padres y la verdad es que me encantó porque yo primero, la primera vez que te vi, a mí me llamaste la atención porque no sé, te vi tan auténtica, tan verdad, que yo dije, madre mía, qué admirable, o sea, porque yo creo que todos te admiramos. O sea, cuando tú ves a una persona valiente, una persona verdad, todo el mundo la admira. Lo que pasa es que se niegan a sí mismos de reconocerlo, ¿me entiendes? Porque es como no permitirse eso. Las personas no se permiten, ¿eh? Entonces, cuando tú te lo permites y dices, qué valentía, ¿no? Qué auténtica, qué verdad. Y me puse en contacto contigo y es que yo creo que mi elevado me puso a ti por delante para que yo, porque tú me tenías algo que decir, ¿sabes? Y efectivamente, me pegaste una sacudida, o sea, yo cuando hablé contigo, bueno, con una autoridad, con una fuerza, con una claridad, vamos, como Maika, igual. Y yo te escuchaba y yo decía, madre mía, ¿dónde me he metido? O sea, ¿dónde me he metido? Porque de pronto digo, yo no me esperaba que me iba a pegar esta sacudida. Cuando todo lo de mis padres, con todo lo que me hiciste ver, porque me hiciste ver muchas cosas. Y yo, fue un antes y un después de hablar contigo. Fue un antes y un después. Porque yo siempre me ha gustado también como tú, evolucionar, buscar, aprender, saber por qué esto, por qué lo otro. Somos buscadores eternos, alumnos eternos, buscadores eternos, alumnos eternos. Y entonces yo decía, claro, y entonces yo decía, digo, yo tengo que poner en práctica todo lo que me estás diciendo, porque todo lo que me estás diciendo es que yo lo veía claro, que llevabas toda la razón, igual que anoche toda la conversación que tuvimos, que me pegaste otra sacudida, que ya la seguiremos, porque la vamos a seguir, porque ahí tenemos temas para tratar, ahí hay temas. Y esa sacudida es lo que necesitamos, aunque no nos guste, aunque nos dé vergüenza, aunque nos dé limitaciones, aunque digamos qué miedo, yo qué sé, porque es que es como vernos en nuestro inconsciente. Claro. O sea, tú a mí me pones en la linterna, me metes en la linterna, pero hasta el fondo, y dices tú, ahí tienes. ¿Cómo? Yo solo hablo, no sé lo que hice, solo vos sabés lo que te resuena. Pero a mi caso, por ejemplo, en la charla de ayer, a mí me llegó en un momento, mientras estábamos hablando, el que en otra vida vos fuiste mi madre. Y, no, miento, no estaba charlando contigo, me estaba duchando cuando me llegó esa información. Y yo dije, ¿qué? Digo, ¿cómo? Y después cuando vine y me senté y hablé con vos, empecé a sentir una vibración en el cuerpo, una energía, algo raro que nunca había sentido antes. Y ahí dije, sí, por algo es que estamos acá y por algo es que yo te tengo que decir lo que te tengo que decir y vos me tenés que decir lo que me tenés que decir. Es que es curioso porque, mira, cuando tú me dijiste eso, yo dije, pues claro que sí. O sea, porque mira, yo he sentido siempre, a lo largo de mi vida, yo no he tenido hijos, pero porque yo creo que no tenía que tenerlos. Porque yo en la vida anterior, mi abuela María tuvo 4 varones, ella crió a 4 hermanos varones, para que te haga una idea, porque los que estamos en esto sabemos de qué estamos hablando,
mi abuela María, o yo, Oriana, Entonces, ¿qué pasa? Que ya mi abuela María, ¿cómo se dice? Yo en ella en mí, ya crió 4 hermanos varones, ya crió 4 hijos varones, ya crió porque cuidó, alimentó, protegió, lavó, peinó, lo que quiera, hasta incluso a familiares que tenía allí en aquella familia, y yo creo que ella ya salió hasta aquí de cuidar, de trabajar y de todo. O sea, ya salió hasta aquí. Entonces yo ya llego sabiendo que yo eso no lo quiero. Yo ya llego sabiendo eso. Vengo con mi programa, claro, como tú me decías ayer, porque tú transitas todavía todo eso y lo repites. Sí, señora, Claro, lo ese es repites. el registro. Esa es la huella que deja la abuela. Por eso en el árbol genealógico, cuando se relaciona por fechas o algo, porque en realidad hoy en día sabemos que toda la información está en la célula. Tu célula tiene la información de todo tu árbol, de todo tu linaje para atrás. Entonces vos no necesitas abrir un árbol genealógico para saber. Pregúntale a tu célula, porque tu célula sabe. Solo le tenés que preguntar y te va a llegar la información. Ahora, cuando hay un registro de dolor para atrás, siempre va a haber alguien que va a volver a repetir ese dolor. ¿Para qué? Para que aparezca uno que le ponga conciencia y que entienda por qué duele, de dónde viene el dolor y lo trascienda. ¿Cómo? Cambiando el programa viejo por un programa nuevo que deja de doler, que es valentía, que se enfrenta a la realidad, que dice, sí, me duele la panza por X cosa, me duele. Y se lo digo a mi padre y mi madre, me duele la panza, por eso no voy a ir a pasear, por ejemplo, ¿no? Para darte un ejemplo, mi hijo chico, la vez pasada el padre había comprado entradas para ir a un recital de música. A mi hijo no le gustan los ruidos fuertes, pero su padre le dijo que si no iba al recital con él, lo traía para casa. Entonces mi hijo entró en shock porque entraba que quería estar con su papá, no quería volver para casa, pero si iba al recital tenía que aguantar el escuchar la música rondosa. ¿Y qué pasó? Entró en estrés en el cuerpo y se enfermó, descompostura y vómito. Pregunta, Fíjate. ¿qué dirías vos si tenés a alguien que está enfermo? Lo normal sería que no muevas a ningún lugar y te atiendas, porque tu cuerpo te está tirando al piso con descompostura y vómitos. Sin embargo, el padre lo llevó igual al recital, con vómitos y descompostura. Tanto así que llegó un momento y se puso a llorar. Pero esa experiencia que él vivió, la tuvo que repetir para poder ser valiente y pararse frente al padre y decirle, en el próximo recital que lo quería llevar, él le dijo, no, llévame para casa. Pero eso lo tuvo que atravesar para darse cuenta y ser valiente. Capaz que alguien en el árbol genealógico para atrás no lo pudo hacer antes. Y ahora viene Ignacio, mi hijo, a ser valiente y hacerlo diferente. Ese es tu proceso, ser valiente y hacerlo diferente como no lo pudo hacer la abuela María, por ejemplo, si dejó un dolor, un sufrimiento. Pero ella no te dijo, vos mirá que te voy a dejar un dolor, un sufrimiento. No, eso te das cuenta por cómo resonás, porque cuando sabés la historia, cuando conocés que tu madre o tu tía, tu abuela repiten, ay, mirá, a la abuela le pasó tal cosa, y vos decís, ay, a mí también me pasó lo mismo. Y ahí vos decís, ahí hay una coincidencia, ¿no? Ahí, a mí me resuena, y ahí lo cambio. Claro, en honor a es observarnos. Sí, es observarnos, porque a lo largo de para saber los ancestros, yo he tenido siempre he sabido cosas. Yo siempre he sabido cosas, pero no las relacionaba con todo esto, ¿no? Pero claro, yo sí que me daba cuenta, como todos nos damos cuenta de cosas. Claro. Entonces, todos nos damos cuenta cuando nos dicen la familia, tú, ¿cómo te parece a tu abuela? ¿Cómo te parece a este? ¿Cómo te parece al otro? O te dan comparativas y tú te vas dando cuenta. Y ahí hay señales donde tú dices, coño, si es que yo vengo de este lado, si es que yo vengo de aquí, si es que estoy repitiendo esta historia, estoy repitiendo estos miedos, estoy repitiendo estos traumas, estoy repitiendo el vivir una vida oculta, que sea vergonzoso para los demás, claro, por ejemplo. Y ahí es donde vos te parás y decís, ¿y el para qué? Repito, ¿y el por qué hago lo mismo? ¿Y qué tengo que aprender con esto? ¿O qué debo hacer diferente que ellos no pudieron?
Porque cuando vos repetís algo y te das cuenta que es igual a lo que vivió ella, o él, o quien sea, vos ahí te tenés que parar y decir, bueno, estoy haciendo lo mismo, bien, ok, ahora, ¿qué hago yo para cambiar? ¿Me siento feliz en esto que estoy haciendo o me siento incómoda? Si me siento incómoda, ¿qué puedo hacer para cambiar? Para estar feliz. Y si tengo que cambiar para estar feliz, tengo que ser verdad conmigo. Más que con los de afuera, primero conmigo. Y decir, sí, acepto que yo caminé lo que caminé, acepto que me duele, acepto que estoy sufriendo por eso, igual que sufrió mi abuela, pero yo hoy voy a dejar de sufrir. Hoy me voy a aprender a amar. Yo te cuento, yo no sabía amarme, porque mi padre y mi madre me enseñaron que la forma de amarse era él golpeándola a ella siendo sumisa. Yo aprendí a amarme, ¿sabes cómo? Me ponía cartelitos al lado de una ventana donde yo tenía un escritorio, donde cartelitos fluorescentes que decía, yo me amo, yo soy feliz, yo soy alegre, yo soy divertida, porque yo tenía que aprender a darme lo que nunca nadie me enseñó. Claro. Y me paraba enfrente del espejo, qué linda que sos. Y entraba al baño, y qué bonita que sos. Y iba al baño de vuelta, y qué hermosa que sos. Tanto así que yo ahora me veo hermosa. Pero tuve un tiempo que me veía fea, gorda, un montón de cosas. Hoy entiendo que todo mi cuerpo tiene un registro de otras situaciones y que están ahí para que yo las observe. Y hoy en aceptación vivo feliz. No voy a ser una modelo, no importa, porque lo que importa es que yo esté bien, que yo me sienta feliz. Yo no tengo que estar linda para la afuera, tengo que sentirme bien para mí. Caminar por la calle, mirando para todos lados con orgullo de mí misma por mí. Y esa energía que brota de mí se va a ver. Y el que no la vea, problema de él, se lo pierde. Has descubierto lo que tenemos que descubrir todos, que bueno, yo también lo he descubierto, pero eso todo el mundo no lo ha descubierto. Entonces, claro, al final el trabajo lo tienes que hacer tú, al final eres tú la que te tienes que querer, al final eres tú la que tienes que cuidarte, yo siempre decía, cuando yo aprendí eso, yo decía, yo soy mi propia madre y yo soy mi propio padre. Yo decía, ¿mi madre qué hace? Mi madre... ¿Qué hace la madre en una familia? Pues la que cuida, la que nutre, da alimento, la que cuando te enfermas te lleva al médico. Hay como unos papeles que hace la madre, ¿no? Como estereotipos. Y luego están los que hace el padre, aunque luego eso está cambiado. Últimamente mejor, se está cambiando todo. Entonces, la madre te protege, te da el alimento, te cuida, cuando estás enferma, etcétera. El padre él también te protege, te da la economía o te ayuda a defenderte cuando no sé qué. Entonces, todo eso lo tengo que hacer yo ahora. O sea, mis padres ya no tienen que hacer eso conmigo, soy yo. Yo soy mi madre y soy mi padre. Y yo me tengo que cuidar, me tengo que querer, me tengo que amar y yo voy a ser feliz si yo me quiero, porque yo no tengo que esperar que nadie lo haga. Porque nadie va a darte lo que tú, solo tú sabes que necesitas. Solo tú lo sabes. Y tú eres la que te lo puedes dar. Y luego, si ya sabes que eres creadora, sabes que tú creas tu realidad, tú sabes que eres un ser divino, tú sabes que tienes dentro de ti, en tus células, toda la información, tienes el universo dentro de ti. Si tú supieras y sabes que ya sabes el poder que tienes, la fortaleza que tienes, no necesitas nada, si lo tenemos todo. Si yo decía, yo no tengo que ir a ningún sitio a buscar nada. Y efectivamente, yo no tengo que salir de mi casa para encontrar nada. Estoy hablando contigo, tú estás en Uruguay y yo estoy en España, para los que no lo sepan, ¿no? Tú estás en Uruguay y yo estoy en España. El otro día estaba con una maestra que estaba en Alemania y con la maestra Kicha que está en Perú. Wow. Que ya tenemos una historia con Perú, aquí ya hablaremos tú y yo, porque tenemos algo en Perú también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo que salir de mi casa para tener una experiencia, No, señor, ni tampoco para aprender, ni tampoco para enseñar. Se puede hacer desde ti misma, en ti misma. Ya lo puedes hacer. No tengo que ir a ningún sitio. ¿Te das cuenta? Y eso es lo más maravilloso para mí, porque
el otro día tuve un sueño precioso donde llegaba a un centro de una ciudad que era mi ciudad. Porque mi maestro elevado me está ayudando, o mis células, a activarme y a descubrir información nueva que tenía escondida, ¿no? Sí. Y me está sacando información total, y esto es maravilloso. Entonces yo por eso estoy tranquila, porque sé que él me está guiando, ¿no? Y yo llegaba, en un sueño, llegaba al centro de mi ciudad. Y es maravilloso porque yo antes, hace 15 años, me dio por viajar al extranjero. Y para mí mi ilusión era viajar al extranjero. Y yo ya sé lo que significa viajar al extranjero. Era huir de mí misma. Eso, así es como yo lo entendí. También hay más significados, claro, porque también estás como descubriendo espacios nuevos del entorno, estás como indagando, como descubriendo. Hay que hacerlo todo, claro que sí. Pero Claro. luego tienes que descubrirte por dentro también. Claro. Porque si tú no te descubres por dentro, no te vale nada lo que hagas por fuera. Y ahí es donde yo estoy, cuando yo descubro mi interior, y yo digo, pero si yo de aquí yo no quiero salir. Si yo ya tengo aquí la llave, que tengo mi llave, y yo aquí, y yo era feliz ya sabiendo que me iba para mi casa, que no tengo que irme a ningún sitio, ¿sabes? Claro. Y es maravilloso. A mí me pasa igual, no salgo a ningún lado, siempre estoy en casa, y mis hijas me dicen, no salís a ningún lado, tenés que salir, pasás encerrada, y yo digo, no, el estado de encierro es un estado de otro ser, porque yo no me siento encerrada, yo me siento tan en mí, Claro. que me siento cómoda donde estoy. Tal vez en otra vida estuve mucho tiempo en la calle, mucho tiempo viajando, mucho tiempo, no sé, pero que yo a mí amo estar en mi casa, amo estar en mi casa todo el tiempo. Y aunque a veces me gustaría viajar, después digo, ay no, yo extrañaría mucho mi casa y me vuelvo. Es que no hace falta. Pero claro, no hace falta, yo sé que no hace falta, pero claro, como tú decías, cada persona tiene que vivir sus procesos, ¿no? Tú lo decías, eso lo defiendes mucho, ¿no? Lo de tus procesos, que cada proceso es individual, ¿no es así? Sí, por supuesto, porque yo no te puedo obligar a vos a que transites una cosa diferente que te hace estar en contra de vos misma. Por ejemplo, yo no respeté mis procesos. Yo, por ejemplo, con mi expareja, lo seguía a él a todos lados. Cada vez que él decía, vamos a la luna, vamos acá, vamos allá, sí. Pero yo no respetaba mi proceso interno, que era el que a mí me gusta estar en casa, a mí me gusta la estufa, a mí me gusta la armonía, no, me gusta pasear, pero que no me produzca estrés, que sea para divertirme. Porque si pasear empieza, que la camioneta, que no sé qué, que no sé cuánto, que no entren con arena, que no toquen acá, ay, no. Que ya no es divertido. Entonces yo no respeté mis procesos y fue cuando empecé a enfermarme cada vez más, porque hacía lo que el otro quería en contra de mí, de lo que yo sentía, y entonces me enfermé. Cuando empecé a respetar mis propios procesos y darme cuenta que él tiene una energía que lo hace ir aceleradamente hacia todos lados, pero el mío es más paz y tranquilidad y serenidad, yo digo, lo dejo, que él se vaya donde quiera, yo en mi mundo. Porque si me apuro, entro en estrés, y si entro en estrés, no estoy respetándome en lo que a mí me hace bien. Por algo a mí me hace bien esto y no lo otro. ¿Por qué? No sé, pero esta experiencia de vida es la que transito ahora. El que me gusta estar en armonía. Y así debe ser para todos debe ser. El dejar de hacer caso a lo que dicen los otros. Para darte un ejemplo, el otro día mi hijo tuvo un accidente con la moto, ¿no? Días después tenía que ir a ver al médico y no se movía del cuarto. Y yo iba y le decía, tenés que ir al médico, tiene 18 años, ¿no? Tenés que ir al médico. No, que sí, que después, no, anda, yo no te puedo llevar de la mano. No, que sí, que después que... Bueno, me puse firme y le dije, bueno, si vos salís en la moto para todos lados de joda, ahora tenés que salir, pero para ir a llevarte a vos mismo a curarte la boca que tenía lastimado, ¿no? Vos ves lo que hacés. Me vine. ¿Pero qué pasó? En contra de mí, mi hija me llama y me dice, mamá, tenés que pasarle saldo a la tarjeta de Gonzalo, que es mi hijo el que tuvo el accidente, porque él necesita estar comunicado. Él no me escribe nunca, y yo nunca le paso saldo a la tarjeta.
pero obedeciendo lo que ella decía, en contra de lo que yo no hago nunca, le hice caso. ¿Qué pasó? Me apareció un cartel que decía, no se puede enviar dinero en este momento porque intente más tarde. Lo hice una, lo hice dos, lo hice tres, lo hice cuatro, todas las veces me apareció ese cartel. 3 días después me voy a dar cuenta que de mi tarjeta ese error fue descontado y le terminé pasando como 1.500 pesos a mi hijo en saldo al chico. Me di cuenta después cuando fui a usar la tarjeta para pagar algo y estaba vacía. Y ahí me doy cuenta. ¿Pero por qué sucedió eso? Y yo, lo maravilloso de esto es el aprendizaje y el estado de conciencia. Porque en otro momento yo hubiese entrado en crisis, me hubiese dado angustia el quedarme con la tarjeta vacía, pensar miedo a no tener, ¿qué hago ahora con la tarjeta vacía? ¿Cómo compro las cosas para comer para mis hijos, no? Y yo estaba tan tranquila que fue maravilloso, pero lo maravilloso fue el darme cuenta el estado de tranquilidad y armonía que yo tenía. No sentía estrés a no tener, porque yo soy abundancia y el universo me va a brindar lo que necesite cuando lo necesite. ¿De dónde? No sé, pero va a surgir, como ha surgido hasta el día de hoy, que yo no trabajo, yo estoy en mi casa porque quiero estar en mi casa, pero siempre fluye el dinero hacia mí. ¿Cómo? No sé, pero fluye. Y yo no me preocupo más por eso, porque estoy tan en conexión conmigo y mi presente, que todo eso dejo que surja, sin estrés, sin miedo. Pero en ese momento yo fui en contra de lo que yo hago siempre, que es dejar que cada uno se ocupe. Le hice caso a mi hijo mayor y me descontaron de la tarjeta tanta plata. Pero fíjate que fue una enseñanza, porque tú aprendiste un montón ahí, te diste cuenta, y es que tuviste que hacer eso para darte cuenta de que ya era la última vez. Porque yo creo que esas cosas ya cuando tenemos un nivel de conciencia, ya nos pasan, yo creo que nos pasan para ponerte a prueba, ya es la última, como el último examen, ¿no? Para ponerte a prueba de que tú ya dices, ya está, hasta aquí. Y entonces ya no hay otra segunda, porque ya lo has comprendido del todo. Claro, es ese estado de conciencia que primero te permite darte cuenta que no entraste en estrés, date cuenta que no estás en carencia, con miedo a no tener, que el universo te pone el ejemplo de dejarte la tarjeta vacía para probarte a ver si vos estás tan en tu verdad como lo decís. Vos decís que sos esto, te voy a probar, a ver, y te pone una situación y a ver, ¿qué haces? Es como si el universo estuviera así mirándote y diciendo, te estoy mirando, a ver qué haces, a ver si reaccionas, si le da estrés, si le da miedo, si le angustia. Y ahí me di cuenta de que yo no estaba en ninguna de esas cosas. Y ahí dije, wow, es maravilloso, porque esta prueba es para darme cuenta de cómo estoy en conexión conmigo. Sí, señora, así es. Maravilloso, maravilloso. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, pues mira, vamos a ir más o menos ya cerrando, ¿no? Tú que dices a Kiriak, ya está bien, ¿eh? Yo creo que ahora tendrás que descansar, ¿eh? Ahora tendrás que descansar un poco. Claro. Bueno, pues mira, tú, por ejemplo, dime. Me encantó la charla, me encantó. Gracias por tu invitación, porque si no, no estaríamos acá evolucionando y expandiéndonos juntas. Y espero que se repita. Claro que sí, porque es que nuestro elevado, bueno, a mí por lo menos el mío, fíjate tú que el mío fue que yo estaba escribiendo, me pongo un poco a escribir por las mañanas y empecé con los nombres, con letras. Y de pronto dije yo, vamos a ver, las maestras que yo conozco, que empiezan por tal letra, que empiezan por cuál letra. Empecé así, ¿sabes? Y de pronto digo, ay, esto tengo yo que llamar a esta maestra, porque esta letra me suena a mí regular, no sé qué, y cojo y me pongo en contacto contigo. Y ahí se lió todo lo que se lió, fue por una letra, por la letra de un nombre, la que lió mi elevado. Me puse en contacto contigo y tú no sabes la que yo lié. Aquello levanté, como se dice, Troya, porque empezamos a darle la vuelta a todas esas letras y después a todo lo demás, y aquí estamos tú y yo. ¿No? ¿No es así? Es maravilloso. Todo es dejarte fluir, porque al final esto es dejarte fluir y ser verdad. Exactamente. Y ahí está, dejarte fluir y ser, que eso es lo que tú haces, si es que tú lo haces.
es dejarte Exacto. fluir y ser verdad. Exacto. Entonces, ¿cómo te despedirías? ¿Qué quieres decir para despedirte por hoy? ¿Qué dirías? Que los invito a todos a simplemente que inhalen, exhalen y estén en presencia absoluta. Ahí Nada más. está, ¿no? Venga, pues yo lo que sí que voy a decir es que voy a decir que yo confío, porque tengo momentos de todo, tal, y hay momentos que digo, uy, este trabajo lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer, la ancestralidad, voy a ver si la resuelvo, no, nada. Yo lo que voy a ir es el día a día, como tú dices, caminando el humano, confío en mi proceso y confío en mi Padre elevado, que lo tengo de toda la vida y que ahora lo tengo más presente que nunca. Como lo quiero tanto, desde aquí le mando un beso a mi Padre elevado. Te quiero, mi amor, que eres maravilloso, que eres el que me has dado el ADN, que eres lo más grande que hay en esta vida, porque este de arriba es mi padre, y que lo quiero con locura. Y bueno, Ankaluk es mi Padre elevado. Así que confiar en el proceso, yo os lo digo a todos, que confiemos en nuestro proceso, que da lo mismo que estemos en un punto, que estemos en otro, porque no se va a quedar nadie, porque todos somos importantes, ¿vale? Todos vamos a la solución. Exacto, ¿vale? Así que hasta otro ratito, hermosa, ¿vale? Y nada, y que nos vemos, ¿vale? Akiriat, un beso y gracias a todos los que están escuchando. ¿Vale? A todos los que estuvieron presentes. Un beso. Un besito. Chao. Chao. Chao.